Biblia en el Salmo 91 y versículo 14. Salmo 91 lo aprendí de memoria desde que era un niño. Mi mamá nos enseñó que cuando temblaba, cuando había huracanes, teníamos que recitar el Salmo 91. Gloria a Dios, ¿verdad? Y el Salmo 46. Esos dos, ¿verdad? Dios es nuestro amparo y fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gloria al Señor. Pero no solo cuando hay tormentas o terremotos, huracanes, ¿verdad? Sino siempre, ¿verdad? Dice Salmo 91, 14: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Amén. El domingo pasado estuvimos iniciando este estudio acerca de los nombres de Dios y ya avanzamos en la primera sesión de este estudio haciendo un recorrido sobre los nombres de Dios más importantes. No pudimos ver todos porque son muchos, pero estuvimos viendo lo que se llaman los nombres primarios o los nombres fundamentales de Dios, porque además de eso hay otros nombres compuestos y además de eso hay otros nombres que son más bien títulos. Los títulos es cuando un concepto dice lo que la persona hace, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de un médico y le decimos doctor, pues no es el nombre del médico, es el título de la función que él cumple, ¿verdad? O el abogado. Y en fin, una serie de nombres o títulos que podríamos mencionar que no corresponden a lo que nosotros entendemos o decimos que es el nombre propio, porque ya cuando hablamos de nombre propio, entonces ya propio no en el sentido de posesión, sino propio en el sentido gramatical. Cuando se habla de nombre propio, es decir, es el nombre personal que recibe el individuo. Y en este caso, si hablamos del nombre propio de Dios, a pesar de que vimos que Dios recibe muchos nombres, Dios tiene un solo nombre propio. Tiene un solo nombre propio. Ahora, cuando nosotros vemos algunos nombres, por ejemplo, los que mencionamos, por ejemplo, cuando ¿cómo se llama el padre de Isaac? ¿Cómo? Abraham, ok, gracias. Gracias por ayudarme porque tengo un poquito lento el disco duro, gloria al Señor. Cuando Abraham, ¿verdad? Fue a ofrecer a Isaac el sacrificio, porque Dios se lo había ordenado, y ustedes conocen la historia, y nosotros vimos que ahí Dios le dio un nombre, Abraham le dio un nombre a Dios. Cuando el niño le preguntó, papá, aquí está la leña y aquí está el altar y todo está preparado, pero ¿dónde está el cordero? Y entonces él le dijo, Yahvé Jireh. Yahvé Jireh, le dio un nombre, ese es un nombre, Yahvé Jireh, es decir, Dios proveerá, ¿verdad? Creo que eso está por ahí en Génesis 22, 14. También cuando Moisés, allá a ver dónde está aquí, cuál es el estandarte, cuando se enfrentaron en batalla el pueblo de Israel con Amalek. ¿Se acuerdan que Moisés estaba en el monte y tenía las manos los brazos en alto, y entonces abajo en el valle estaba Josué como capitán del ejército de los hebreos peleando contra Amalek, y dice que en el monte estaban Moisés y Aarón a un lado y Hur al otro lado, y cuando Moisés tenía los brazos en alto, dice, prevalecía Israel.
la batalla la ganaba Israel, pero Moisés se cansaba y bajaba los brazos, entonces Israel comenzaba a retroceder y Amalek comenzaba a tener victoria sobre ellos, pero Aarón y Hur se dieron cuenta del asunto, de la situación. Entonces uno le sostuvo un brazo y el otro le sostuvo el otro brazo ahí hasta que dice que Israel deshizo a Amalek. Y entonces ahí Moisés llamó a Dios Yahvé el Shaddai, es decir, ahí lo llamó, Yahvé Nishi, él es nuestro estandarte, es decir, el estandarte de guerra, es decir, el estandarte de batalla. Ahora, ¿por qué le estoy mencionando esto? Porque ahí aparecen estos nombres de Dios, pero fueron estos hombres que se lo dieron a él. ¿Sí me comprende? ¿Sí me hago entender? Fueron ellos que por alguna razón sintieron que ese nombre se acomodaba a la situación y que ese era el nombre que le correspondía en ese momento por lo que él estaba haciendo. Amén. Ahora, en otros casos es el escritor bíblico, es el autor del escrito sagrado, el que menciona a Yahvé y él mismo lo llama de una manera en particular, pero es el escritor bíblico el que lo llama de esa manera. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque hoy vamos a entrar precisamente en el segundo tema, que es el único nombre que Dios se dio a sí mismo. No es un nombre que ni Moisés se lo diera, ni Abraham se lo diera, en el caso, ¿se acuerdan de En-Rogí? Que fue la mamá de Ismael, la que se lo dio, el viviente que me ve, ¿verdad? Cuando ella estaba a punto de perecer con Ismael en el desierto y el Señor se le apareció y hizo todo lo que hizo para salvarnos, trajo agua y trajo comida para ellos y ella lo llamó El-Rogí, el viviente que me ve, pero Agar, ¿verdad? Pero en el caso del nombre propio de Dios no se lo dio ningún hombre. No se lo dio ningún ser humano. Él mismo se llamó a sí mismo y dijo: este es mi nombre. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, allá en Éxodo capítulo 3, gloria al Señor, y esto no es nada que ustedes desconozcan, allá en Éxodo capítulo 3, cuando Yahvé está hablando con Moisés y Moisés está discutiendo porque Yahvé quiere enviarlo a Egipto para que saque al pueblo de Israel de la esclavitud, lo quiere enviar ante Faraón y Moisés no quiere ir por diferentes razones y le pone obstáculos al Señor por los cuales él piensa que él no debería de ir. Y una de las cosas que le dice Moisés a Yahvé es: bueno, y cuando yo llegue al pueblo de Israel y cuando les hable del Dios de vuestros padres, del Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, y que se me ha aparecido y que ha hablado conmigo, y si ellos me preguntaran, bueno, pero ese Dios, ¿cómo se llama? Para poder nosotros conocerlo, ¿cómo se llama? Y entonces el Señor Yahvé le dice a Moisés: cuando los hijos de Israel te pregunten cómo se llama el Dios de sus padres, el Dios que te ha enviado, tú les dirás: yo soy el que soy. Así les dirás: yo soy, me ha enviado a vosotros. Ahora, yo soy, gloria al Señor, aleluya, tiene un concepto gramatical en el hebreo, es decir, cada nombre tiene una expresión gráfica. Entonces, Yahvé, en realidad, yo soy, es Yahvé, que es una transliteración del nombre original
porque les he mencionado esto en otras oportunidades. El hebreo antiguo no tenía vocales. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil un idioma sin vocales, ¿verdad? Por lo menos nosotros los que hablamos un lenguaje que viene de la raíz latina, de latín. Cuando digo latina no me refiero a que seamos de América Latina, sino que me refiero que nuestras lenguas tienen un tronco común, ¿verdad? Casi todas las lenguas que tienen vocales vienen de un tronco común que es de latín. Hay otras lenguas totalmente, radicalmente distintas, como la china, que son el idioma chino es una serie de jeroglíficos más bien, ¿verdad? Que nosotros no reconocemos ni una sola letra ahí, porque son figuras y son cosas que nada tienen que ver con el concepto de nuestros idiomas. Por ejemplo, inglés, francés, español, ¿verdad? Cantinflas decía que el francés es facilísimo, nada más de añadirle una E y ya está. S'il vous plaît, si me sé, si me senté, me comé. Y él decía que hablaba francés porque a todas las palabras le ponía una E al final y según él pues ya estaba hablando francés, ¿verdad? Pero todos estos idiomas vienen de un tronco común, tienen vocales. Ahora, el hebreo no tenía vocales. Y el hebreo original, cuando las copias más antiguas que se conocen del hebreo original, que no tenía vocales, el escritor puso este nombre: yo soy, Y-H-W-H. ¿Cómo se pronuncia ese nombre? ¿Verdad? Entonces, los copistas posteriores, cuando se introdujeron las vocales al idioma hebreo, los copistas le añadieron una A y una E para que quedara Yahvé o que quedara Yahweh, que es ya más pronunciable. Ahora, los especialistas y los teólogos y los filólogos cristianos o judeocristianos o judíos dicen que la razón por la que Dios escogió que este nombre fuera impronunciable es porque su nombre no podía ser pronunciado por cualquier cosa, ni podía ser pronunciado por cualquiera. Por eso, uno de los mandamientos, cuando el Señor le dice a Israel: oye Israel, yo soy Yahvé, yo soy Yahweh tu Dios, no tomarás el nombre del Señor Yahvé tu Dios en vano. Dice, porque si lo hacen, y estoy parafraseando, el que lo haga va a morir. Entonces, los hebreos, después de que Moisés recibió esta revelación y le enseñó este nombre al pueblo de Israel, todo esto está en el capítulo 3 de Éxodo, en el llamamiento de Moisés. Ahí usted lo puede ver después. No podemos ir ahora porque vamos a tomar mucho tiempo para leer todo ese texto. Usted lo puede leer después. Éxodo capítulo 3. Cuando Moisés le enseñó al pueblo de Israel que ese era su nombre, y a través de los mandamientos el mismo Yahvé dejó bien claro que su nombre no podía ser pronunciado en vano, entonces el pueblo de Israel tuvo un miedo tremendo, tuvo un temor tremendo de pronunciar ese nombre ligeramente, y algunos dicen por eso es que al principio ese nombre era prácticamente impronunciable. Ahora, gloria al Señor. Ahí Dios le dice a Moisés en el capítulo 3 del Éxodo: yo soy el Dios de tus padres. Yo me revelé a Abraham, a Isaac y a Jacob. Oiga, me revelé como Dios omnipotente. Amén. Como Dios omnipotente, como el Todopoderoso. Pero con este nombre, ellos no conocieron este nombre. Ellos no tuvieron la revelación de este nombre. En mi nombre, dice ahí claramente, le dice el Señor a Moisés: mas en mi nombre Yahvé, yo no me di a conocer a ellos. Wow. Es decir, que el primero que está conociendo el nombre propio de Dios es Moisés. Wow. Y a través de Moisés, Dios le enseña al pueblo de Israel el nombre propio de Dios. Ahora,
estamos en el contexto del Antiguo Testamento, estamos dentro de la cultura religiosa hebrea, estamos hablando del trato de Dios en este momento con los hebreos. Luego vamos a analizar ya lo que es la relación del pueblo que no es hebreo consanguíneamente hablando, o de lo que se llama corrientemente los gentiles, o nosotros que no somos hebreos por consanguinidad, que sí lo somos espiritualmente, porque la Biblia habla claramente de un Israel espiritual. Pablo lo dice, y Pablo dice claramente que no son hebreos los que son descendientes según la carne. Dicen, ni por ser hijos de Abraham son todos hebreos. ¿Por qué? Porque Pablo aquí está hablando no de una nacionalidad consanguíneamente o genéticamente, sino que está hablando de una nacionalidad celestial. Entonces dice, porque son hebreos los que lo son espiritualmente. Amén. Según la promesa, ¿cuál promesa? Que le fue dada a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y en tu simiente, dice Pablo, y esto estoy apenas haciendo un repaso, ya esto lo hemos mencionado también, y Pablo dice, no habla de las simientes como si fueran muchas, no habla en plural, habla en singular, o sea que no estaba hablando de Isaac, ni estaba hablando de los hijos de Isaac, ni estaba hablando de los patriarcas de Israel, de los 12 que le dieron inicio a las 12 tribus, pero dice, está hablando de una, dice, y esta simiente es Cristo. Amén. Entonces en Cristo son benditas todas las naciones de la tierra, y formamos el pueblo de Dios, aquellos que aunque no seamos consanguíneamente hablando hebreos, o que no procedamos genéticamente de un matrimonio hebreo, hoy los que estamos en Cristo somos hebreos. Amén. Según la promesa. Aleluya. Somos el pueblo de Dios. Gloria al Señor. Amén. Ahora, pero vamos al contexto entonces antiguo testamentario. Y en ese contexto antiguo testamentario, aunque nosotros estamos contemplados proféticamente, y aunque muchos que son ciegos espiritualmente y que no tienen revelación, se atreven a decir que en el Antiguo Testamento no hay ninguna mención de Jesucristo, cuando el Antiguo Testamento está lleno de menciones de Jesucristo. Todo en el Antiguo Testamento habla de Jesucristo. Y Jesucristo está ya en las formas, en las figuras, todo. El tabernáculo, el sacerdocio, todo en el Antiguo Testamento habla de Cristo. Solo los doctores de la ley, que fueron absolutamente ciegos y que no tuvieron ninguna revelación, no pudieron ver que ese Jesús era precisamente del que habla todo el Antiguo Testamento. Y aunque nosotros también, como la iglesia del Señor, estamos contemplados en el Antiguo Testamento, no es literal. Estamos contemplados en figuras, estamos contemplados en semblanzas, en parábolas, gloria al Señor, no literal. Y ahora estamos hablando literalmente. Dios le enseñó al pueblo de Israel varias cosas sobre ese nombre. Y lo primero ya lo hemos citado, Salmo 91:14, por cuanto ha conocido mi nombre. Tú, y ahora hago la aplicación para nosotros, tú no puedes adorar lo que no conoces. Porque hay mucha gente que adora sin conocer. Y no saben lo que están adorando. Ni saben a quién están adorando. ¿Verdad? Estaba a veces mi esposa, aunque no lo crean, a veces mi esposa me enseña cosas a mí. Gloria al Señor. Aunque ustedes así como que les parezca que, ¿verdad?, que este doctor en teología, ¿verdad?, ¿qué puede aprender de esta mujer tan hermosa y tan bella, ¿verdad? Pues las cosas del Señor, sí, que supuestamente con un doctorado en teología ya yo conozco mucho, ¿verdad? Según ¿verdad? Porque Pablo dice aquel que dice que conoce, todavía no conoce nada, ¿verdad? Y ya lo dijo el filósofo, aquel griego, ¿verdad?
que era un filósofo tremendo y un conocedor, y dice, de pronto, yo solo sé que no sé nada. Llegó el momento en que se complicó tanto la vida, ¿verdad? Y entonces estaba tan saturado el cerebro que dice, al final, yo solo sé que no sé nada. Wow. Y entonces, una de las, ya se me olvidó lo que mi esposa me enseñó, lo que hacer. Una de las cosas que me enseñó, porque yo he estado escuchando algunos testimonios, ¿verdad?, de cosas extraordinarias que pasan, y he investigado algunos testimonios de gente que murió y que resucitó, pero que murieron clínicamente, o sea, que estuvieron muertos por 5 minutos, o estuvieron muertos algunos lo máximo por 15 minutos, ¿verdad? Y si han habido muchos casos así, en medio de una cirugía, el paciente muere y los médicos ya se van y lo dejan ahí en el quirófano, ya cuando lo van a llevar a la morgue, de pronto aquel hace, ¿verdad? Y bueno, y corre otra vez, ¿verdad? Entonces, eso es muerte clínica, ¿verdad? Que estuvieron muertos por 15 minutos lo más, uno dice, bueno, eso puede ocurrir, pero que alguien esté muerto por 3 días, 4 días, 5 días, y vuelva a la vida, uno dice, bueno, ya eso está difícil. Entonces estaba escuchando un testimonio acerca de esto y yo le contaba a mi esposa, le digo, a mí me está difícil, este testimonio no lo puedo bajar porque ya estuvo muerto casi por 1 semana. Y entonces me dice mi esposa, ¿y no se acuerda de Lázaro? ¿Y no se acuerda de Lázaro? Me dice, ya hasta lo habían enterrado. Y ya la hermana le dijo, ya está lleno, en otras palabras, ya está podrido. Y usted no se acuerda que Jesucristo lo levantó. Me dice, y no puede hacer eso también hoy en día. Y yo me quedé callado, ¿verdad? Y yo dije, bendito sea Dios. Aleluya. Entonces, ese nombre, por cuanto ha conocido mi nombre, ese nombre, usted no puede adorar lo que no conoce. Entonces, les estaba diciendo que hay gente que adora y no sabe lo que está adorando. Y cuidado, porque el apóstol dice, hay muchos dioses y muchos señores. Cuidado lo que estamos adorando. Cuidado a quién estamos adorando. Ahora me acordé también la otra cosa que mi esposa me enseñó acerca de esto. Que estaba viendo el testimonio de un ex satanista. Tremendo el hombre, de verdad se ve que era un sacerdote satánico con profundos conocimientos de las tinieblas. Y aunque ya esto lo hemos escuchado de otras fuentes, hemos oído que aquel famoso coro de Marcos Witt, que dice, qué lindo es el Señor. ¿Cómo es que dice? Cuán hermoso es el Señor. Qué lindo es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor siempre permanecerá. La hermosura de mi Señor. En fin, hemos oído que ese coro fue compuesto por una bruja para cantárselo a Satanás. Y Marcos Witt inclusive fue aquella famosa Cristina, la conductora de televisión, aquella que entrevistó a Marcos Witt, y Marcos Witt dejó bien claro, ese canto nadie me lo compuso a mí. Es decir, ninguna otra persona lo compuso para dármelo a mí, para que yo lo cantara. Ese coro lo compuse yo y se lo compuse al Señor, se lo compuse a Jesucristo. Pero yo nunca había escuchado un ex satanista que dijera, que afirmara que ese canto era para el diablo. Entonces yo escuché a un ex satanista diciendo que cuando él se convirtió y escuchó ese canto, lo primero que recordó es que cuando ellos estaban en las misas satánicas, ese canto se lo cantaban a Satanás, se lo cantaban al diablo. Y él dice, yo me estremecí y me preocupé que los cristianos le cantaran ese himno a la iglesia, porque ese himno se le canta al diablo. Entonces mi esposa me dice,
¿Y qué pasa si ellos se están agarrando? Si es al revés. Si no somos nosotros los que estamos agarrando algo que supuestamente se le compuso al diablo para cantárselo a Jesús, sino que es al revés. ¿Qué tal si es el diablo el que agarró ese canto y torció a alguien y ahora los satanistas lo agarran para cantárselo al demonio? Es decir, que es al revés. Y yo me quedé pensando, pues sí, Jesucristo dijo que el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Así que el diablo también puede robar cosas, ¿verdad?, que son nuestras, para introducirlas en sus cultos de adoración a Él. Entonces, hay que conocer lo que adoramos. Ustedes saben la historia de la mujer samaritana. No me voy a detener porque ya esto ustedes también han escuchado muchas predicaciones, han oído muchas enseñanzas, pero hoy les voy a llamar la atención a algo particular. La mujer samaritana, entre muchas cosas que habló con Jesús y que Jesús habló con ella, le dice, maestro, ustedes, es decir, los hebreos, los judíos, ustedes dicen que es en Jerusalén en donde se debe adorar. Dice, y a nosotros, a los samaritanos, se nos ha enseñado que es en este monte, es decir, en el monte Gerizim. Ustedes dicen que es allá en Jerusalén. Y a nosotros, nuestros padres, nos han enseñado que es aquí en el monte Gerizim, porque ustedes se acuerdan que aunque los samaritanos eran medios hermanos de los hebreos, eran descendientes de los hebreos, no eran de sangre pura. Entonces había enemistad entre ellos y los hebreos odiaban a los samaritanos y los despreciaban porque los consideraban traidores, que habían ensuciado su sangre, que habían contaminado su sangre, que habían mezclado su sangre con sangre de gentiles, de paganos. Y entonces él le pregunta, ¿tú qué dices? Y Jesucristo le dice esto tremendo. Le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Le dice, nosotros adoramos lo que sabemos. Jesús es el que le está diciendo. Ustedes tienen un culto, ustedes conocen acerca de Dios, porque ellos, los samaritanos, adoraban el mismo Dios de Israel, supuestamente. Porque habían heredado la cultura religiosa de Israel, solo que se habían mezclado con otras filosofías, ¿verdad? Entonces por eso Jesús les dice a ustedes adoran lo que no saben. Para nosotros sí estamos seguros de lo que estamos adorando. Entonces le dice, la hora viene y ahora es cuando ni en este monte, es decir, ni aquí en Gerizim, ni en Jerusalén, dice, la hora viene y ahora es cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, sino que van a adorar al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y cuando se adora en espíritu y en verdad, no importa el lugar, no importa el país, no importa la nación, no importa el área geográfica, es una actitud del corazón y de la mente, y es una actitud del espíritu. Dice, al Padre se le adora en espíritu y en verdad. Amén, amén. No importa el lugar. Praise God. No importa el momento. Pero lo que quiero hacer énfasis es que los samaritanos pensaban que conocían a Dios. Y pensaban que estaban adorando correctamente. Pero Jesús le dice a la mujer samaritana, vosotros adoráis lo que no sabéis. Y hay muchos por ahí que andan adorando lo que no saben. Porque tienen conceptos equivocados acerca de Dios. Porque tienen prejuicios teológicos que han heredado de organizaciones, o vamos a llamarle así, de una iglesia que ha distorsionado la verdad del Evangelio. De una iglesia que se pervirtió, de una iglesia que se corrompió. De una iglesia que la Biblia, el Apocalipsis llama la gran ramera, y no voy a mencionar específicamente nombres de grupos religiosos o de iglesias, pero estoy hablando de que hay una iglesia que se apartó de la verdad, que apostató de la verdad, que corrompió la verdad, que metió ritos religiosos dentro de sus templos que nada tienen que ver con
el verdadero origen de la adoración que busca el Señor. Santo. Entonces hay muchas ideas distorsionadas en las mentes de muchos evangélicos porque ellos salieron de ese contexto religioso. Ellos fueron víctimas de esas enseñanzas y que están creyendo que son enseñanzas bíblicas y no son bíblicas, son enseñanzas distorsionadas y muchos de ellos creen que están adorando a Dios y no saben a qué clase de Dios están adorando. Wow. Y muchos de ellos dicen que conocen el nombre de Dios y no lo conocen. No tienen la revelación. Y es importante porque dice por cuanto ha conocido mi nombre. Amén. Porque usted no puede conocer a una persona si no comienza conociendo su nombre. Amén. No le va a decir, hey usted, oye, mira. No, usted no le va a decir a su papá, hey usted, escúcheme usted. ¿Usted? ¿Quién yo? Sí, usted. No. ¿Verdad? Ni a un amigo le va a decir usted, bueno, usted le puede decir usted de acuerdo a la ocasión. Pero cuando usted conoce a alguien íntimamente, usted lo llama por su nombre. ¿Por qué? Porque conocer su nombre significa que ya usted tiene una relación con él. Significa que ya usted tiene una amistad con él. ¿Verdad? Y cuando se enamoran, ni se diga, ¿verdad? Cuando se enamoran, pronunciar ese nombre les salta el pecho, ¿verdad? El corazón les palpita, ¿verdad? Cuando mencionan ese nombre, ¿verdad? De quien están enamorados o enamoradas. ¿Por qué? Porque el nombre es sinónimo de la persona, ¿verdad? Ese nombre le suena, ¿por qué? Porque está enamorada de esa persona que se llama exactamente así. Y escuchar el nombre es como recordarlo a él o recordarla a ella y le provoca una reacción emocional. Entonces, cuando estamos hablando de conocer el nombre de Dios, no estamos solo hablando de conocerlo intelectualmente, no estamos hablando solo de conocerlo gramaticalmente, sino que estamos hablando de conocer qué significa ese nombre, cómo opera ese nombre, cuáles son los resultados de la operación de ese nombre, porque esto no es como Ali Baba y los 40 ladrones, ¿verdad? Esto no es como decir, ábrete sésamo y ya. ¿Por qué? Porque una vez unos hijos de un tal sacerdote judío Esceva trataron de hacer algo que habían visto a Pablo haciendo. Vieron cómo Pablo echaba fuera demonios y los endemoniados eran libres y los que estaban lunáticos y locos se sanaban después de que eran liberados. Y ellos encontraron un loco lunático por ahí también y quisieron hacer lo que hacía Pablo y le dijeron al demonio en el nombre de Jesús, el que Pablo predica. Sí mencionaron el nombre de Jesús gramaticalmente. Sí conocían el nombre de Jesús gramaticalmente. Sí conocían cosas acerca de Jesús porque habían escuchado. Pero no tenían un concepto claro de lo que ese nombre significaba. Porque solamente el que tenía o tiene una relación personal con Jesús conoce lo que ese nombre significa. Amén. Y conoce el poder que hay en ese nombre. Amén. ¿Verdad? Y los demonios le respondieron a los 7 hijos de Seba, a Jesús conocemos. Oiga, los demonios lo conocen. Los demonios lo conocen. Y hay mucha gente por ahí que dice que lo conoce y no lo conoce todavía. Sin embargo, los demonios lo conocen. Y los demonios saben lo que él puede hacer. ¡Ay, santo, aleluya! Y los demonios saben el poder que él tiene. Y cuando se enfrentan con él, saben bien con quién se están enfrentando. Y por eso tiemblan, dice la Escritura. Dice, los demonios creen, oiga, también creen. También creen. Hay mucha gente por ahí, torpe, ignorante, que dice que no cree porque hay que ver para creer, dice ellos. No creen, los demonios creen, dice. Y no solamente creen, sino que tiemblan. Tiemblan. ¿Por qué? Porque saben de dónde vinieron, saben su procedencia, saben quién es ese Dios. Y le respondieron a los hijos de Seba, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo también. Le dice, pero vosotros, ¿quiénes sois? ¡Ay,
tiró encima al endemoniado. Los agarró. Oiga, eran siete. ¡Ah! Los agarró, los vapuleó, los restregó, les arrancó la ropa, los golpeó a los siete. Dice que los dejó desnudos y golpeados. Y los siete salieron huyendo. Porque mencionaron un hombre que según ellos lo conocían. Una cosa es conocerlo gramaticalmente y otra cosa es conocerlo en una relación personal. Ahora me estoy comunicando, ahora me estoy haciendo comprender. Pero esto apenas es como una pinceladita, porque en el tema específico vamos a entrar en la tercera sesión. Hoy vamos a ver lo que Yahvé le enseñó a Israel acerca de su nombre. ¿Cuál nombre? Yo soy. Es decir, Yahvé, Yahweh, el nombre propio que él se dio. Yahvé enseñó a Israel que este nombre tenía que conocerlo toda la tierra. Yahvé le enseñó, Yahvé le reveló este nombre a Israel, se lo reveló a Moisés y se lo reveló a Israel con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Que Israel lo diera a conocer en toda la redondez de la tierra. Yahvé no solo quería que Israel conociera ese nombre y adorara ese nombre y temiera ese nombre, sino que el propósito de Yahvé era que toda la tierra conociera su nombre. Vean lo que dice ahí en Éxodo 9:16, gloria al Señor, y aquí sí vamos a ir textualmente para leerlo. Miren lo que dice en Éxodo 9:16. Ahí está la hermana Rosa sufriendo por los niños, gloria al Señor, aleluya. Es que ahí tenemos muchos niños y todos los niños están en una sola clase. Para aquellos que escuchan el ruido, tenemos un solo cuarto para los niños, y ahí están niños de diferentes edades, una sola maestra bregando con ellos. Así que nos disculpan, gloria al Señor. Éxodo 9:16 dice, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado. Para que mi nombre, dice Yahvé, para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. No solo en los contornos de Israel, no solo en la cultura religiosa de Israel, no, en toda la tierra. Amen. El propósito de Yahvé es que su nombre sea conocido en toda la tierra. Amén. Gloria al Señor. Y no solamente que ese nombre sea conocido, pero nosotros tenemos que darlo a conocer. Gloria al Señor. Bendito Dios. Vamos a ir a Primera Reyes capítulo 8. Primera Reyes capítulo 8, gloria a Dios. Primera Reyes capítulo 8 y verso 43, gloria a Dios. Capítulo 8 y verso 43 dice, está aquí orando Salomón, haciendo la dedicación del templo. En la oración, cuando está haciendo la dedicación del templo, aquel hermoso templo que construyó, que David quiso construir y que no se lo permitió el Señor, que fue Salomón el que lo construyó, cuando ya estaba todo listo, todo preparado, y todos los sacerdotes vestidos y todo para iniciar el culto, Salomón hizo la oración de la dedicación. Y una de las cosas que dice, hablando de los extranjeros, miren lo que dice, asimismo el extranjero que no es de tu pueblo Israel, que viniera de lejanas tierras a causa de tu nombre. A causa de tu nombre. ¿Cuál nombre? Yahvé. ¿Cuál nombre? Yo soy. ¿Cuál nombre? El nombre del Dios de los hebreos. ¿Por qué? Porque de lejanas tierras se escuchará lo que hace ese Dios, el poder que tiene ese Dios, las maravillas que hace con su pueblo. Y cuando ellos conozcan esas proezas y esas maravillas que ese Dios hace con su pueblo, ellos van a querer ir ahí, van a querer conocer ese Dios. ¡Wow! Alaben el nombre del Señor. Amén. Dios bendice a Cristo.
Usted no ha visto por ahí que a veces salen las noticias por ahí que se hizo una aparición de la Virgen de no sé cuánto, de no sé qué. Y todo el mundo sale corriendo a ver qué pasó con la Virgen. Y a veces es un líquen, a veces es un hongo que está ahí en el palo, ¿verdad? Con cara de mujer. Y se ponen a adorar el hongo que está ahí con cara de mujer y dicen que fue la Virgen la que se apareció. Cuando ni la misma iglesia oficialmente acepta esas cosas. Pero popularmente se da, ¿verdad? Corren por ahí, dice que la Virgen se apareció por aquí, que la Virgen se apareció por allá, o que un santo se apareció y que está haciendo milagros. Todo el mundo corre. ¿Por qué? Porque cuando se oye que están pasando cosas extraordinarias, pues todos queremos saber. Entonces dice aquí, yo sé, dice Salomón, yo sé que de lejanas tierras van a venir, porque van a escuchar tu nombre, y van a escuchar el poder de ese Dios, y van a querer venir. Y entonces dice que vinieron de lejanas tierras a causa de tu nombre, pues oirán. Oiga esto, está tan claro, ¿verdad? Y todavía algunos dicen, no, es que no es el nombre. Evangélicos, no, es que no es el nombre. Quiere decir conocerlo a Él, o sea, no importa cuál sea el nombre. No, espere, ¿cómo que no importa cuál sea el nombre? ¿Cómo que no importa cuál sea el nombre? No, es que lo importante es conocerlo a Él, y lo importante es tener una relación personal con Él. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí, pero el nombre está incluido en eso. Porque hay muchos dioses y hay muchos señores. Dice Pablo, empero nosotros tenemos un solo Dios y un solo Señor, Jesucristo. Amén. Come on. Jesucristo. Amén. Jesucristo. Aleluya. Dice, pues oirán de tu gran nombre. ¿Por qué? Aleluya, porque oirán ese nombre asociado al poder que tiene el Dios que lo lleva, el único, Yahvé, el eterno, el santo. Sabrán de las maravillas que tú haces. Aleluya. Pero oirán de tu nombre y vendrán a esta casa. Y entonces dice, pues oirán de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido, y vinieren a orar a esta casa. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre. Hay que conocer ese nombre. Hay que dar a conocer ese nombre. Hay que enseñar lo que significa ese nombre. Hay que hablar del santo. Hay que hablar del poder que hay en ese nombre. Hay que hablar de la gloria que hay en ese nombre. Aleluya. Porque ese nombre tiene poder en sí mismo. Ese nombre está lleno de gloria en sí mismo. Ese nombre es santo en sí mismo. Amén. Yo no tengo que añadirle ni quitarle. Ese nombre es perfecto, ese nombre es santo. Ese nombre es completo como el Dios que lo lleva. Amén. Aleluya. Gloria sea al nombre de Jesucristo. Y te teman como tu pueblo Israel, y entiendan que tu nombre es invocado. No se necesita ser doctor en teología para saber lo que significa invocar. Amén. Invocar es llamar. Invocar es llamar. Amén. Invocar es mencionar el nombre, mencionarlo, llamarlo a través del nombre. Aleluya. Amén. Porque si tú, oh Dios, y Dios aquí, ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios? El Dios, el único que hay, hay muchos dioses, dice Pablo, y muchos señores ahora, pero nosotros, para nosotros, que lo conocemos, hay un solo Dios. Amén. Y un solo Señor. Se llama Jesucristo. Amén. Aleluya.
Ahora, si usted lee el contexto, le dejo de tarea homework, ¿verdad? Yo decía handwork. Me estaba diciendo en la casa el trabajo del jamón, ¿verdad? Gloria al Señor. El homework es el trabajo de la casa, ¿verdad? Homework. Gloria a Dios. Homework. Espero, bueno. Gloria al Señor. Entonces, homework. Tarea. Lea todo el capítulo 8 de Primera Reyes. Ajá. Porque si usted ve todo lo que se habla de esa hermosa casa, de ese templo suntuoso, maravilloso que construyó, sin parangón, sin paralelo, que construyó Salomón para Dios, todo gira alrededor del nombre. Todo gira alrededor del nombre. Dice, porque tú has escogido este lugar para que habite tu nombre, tu nombre. Porque esta casa es dedicada a tu nombre, a tu nombre. ¿Por qué? Porque en esta casa se invoca tu nombre. Amén. Tu nombre. Gloria a Dios. Ahora, acuérdense que estamos hablando en el contexto del Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque hubo una transición de ese nombre. Hubo una transición de ese nombre entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No es que el Señor cambió de nombre. No es que se puso otro nombre en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque cuando Moisés recibió la revelación, el Señor le dijo, Jehová, bueno, Yahvé. Jehová es una traducción no muy afortunada, ni muy buena, ni muy exacta. Yo prefiero decir Yahvé o Yahweh. Y Yahweh le dice a Moisés, porque ese será mi nombre para siempre. Entonces, ese es el problema, que algunos no tienen la revelación de lo que pasó al Nuevo Testamento. Porque si usted va al Nuevo Testamento, usted verá que en el Nuevo Testamento, por ningún lado, aparece el nombre de Yahvé. Por ningún lado. En el Nuevo Testamento no aparece el nombre Yahvé ni Yahweh por ningún lado. Cuando se menciona y se cita literalmente el Antiguo Testamento, y Pablo lo hacía mucho, Pablo frecuentemente se cita del Antiguo Testamento, simplemente se traduce el Señor, el Señor, el Señor. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Eso es para el próximo capítulo. El próximo domingo, en este mismo lugar, en esta misma hora, pero todavía no he terminado, Todavía no he terminado, gloria al Señor. Ese nombre hay que darlo a conocer. Ese nombre, Yahvé le enseña a Israel. Yahvé le enseña a Israel que ese nombre tiene que tenerlo siempre presente. Éxodo 20:24. Éxodo 20:24. Éxodo 20:24. Aleluya. Éxodo 20:24. Éxodo 20:24, gloria al Señor. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Mira lo que dice Éxodo 20:24. Altar de tierra. Dice, altar de tierra harás para mí. Esto es cuando todavía la casa, el templo de Salomón no había sido edificado. Esto es cuando todavía el templo no existía. Dice, altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Wow. Está hablando de que a ese nombre hay que sacrificarle. Está hablando de que a ese nombre hay que ofrecerle adoración. Ajá. Dice, altar de tierra harás y sacrificarás ovejas y animales, pero solamente en el lugar que yo les señalare. Dice, para poner allí la memoria de mi nombre. Ah, no, es que el nombre no es importante, no me diga. Entonces yo le voy a ofrecer sacrificios a Dios sin mencionar su nombre o sin importar su nombre. Aquí se lo voy a estar sacrificando porque hay muchos, dice Pablo, que creen que están
Oiga, y habla de la comunión, habla de la cena del Señor. Pablo en ese capítulo de Corintios está hablando de la Santa Cena, de lo que muchos llaman la comunión. Está hablando de poner la mesa para celebrar la Santa Cena. Y dice que muchos celebrando la Santa Cena, dice, lo que están es ofreciéndole eso a los demonios. Eso dice Pablo. Hablando de la Santa Cena, oiga, una de las cosas más delicadas para nosotros es la Santa Cena. Porque Pablo dice, hay muchos que se han muerto ya. Y hay muchos que están enfermos. Porque están tomando la cena del Señor indignamente. Porque no están discerniendo la sangre ni el cuerpo de Cristo. Dice, sin embargo, hay muchos que están haciendo eso, celebrando ese rito. Y lo que están es haciéndole mesa a los demonios. Es que el nombre no es importante. No me lo diga. En el lugar donde yo señalaré para poner ahí la memoria de mi nombre. ¿Ustedes me van a adorar? Comencemos por, primero, conozcan mi nombre. Segundo, ofrézcanle sacrificios a mi nombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el nombre y la persona son una misma cosa. Porque el nombre y la persona son una misma cosa. ¿Verdad que a usted no le gusta cuando le llaman por otro nombre? Usted dice, no, yo me llamo así, ¿verdad? Como les dije la semana pasada que se llamaba la housekeeping, la nueva housekeeping en Casa Celeste. Fíjese que no es Terry, es Cherry. Es cherry like the fruit. Imagínense, pura fruta ahí. Porque ya me lo aclaró una americana amiga mía, anciana, que es residente, me dice, no es Terry, es un nombre, pero ese nombre es cherry like the fruit. O sea, a la cherry le gusta la fruta. Yo no sé cómo es eso. Pero ese es un nombre, ¿no? Cherry like the fruit. Ese es el nombre. Bueno, entonces el punto es, y les decía, y ella lo menciona con orgullo, y si uno le dice cherry, ella dice, no, cherry like the fruit. Así me llamo yo. Gloria a Dios. Y cuando usted se equivoca con una persona, le menciona otro nombre, la persona inmediatamente lo corrige y le dice, no, yo me llamo así. ¿Por qué? Porque mi nombre y yo somos uno mismo. No me gusta que me confundan. ¿Verdad? Como dice el cantante aquel, soy su amigo Miguelito, no me confunda. Dice, ¿verdad? Que canta el dominicano aquel, que canta merengue, que canta salsa, gloria al Señor. Es su amigo Miguelito, no me confunda. Pero no me confunda. O sea, llámeme por mi nombre, como yo me llamo. No se confunda de Dios. No se confunda de Dios. No sea que pretendiendo ofrecerle mesa a Dios, esté ofreciendo mesa a los demonios. Cuidado. En todo lugar donde yo pusiera la memoria de mi nombre, ese nombre hay que tenerlo siempre presente, la memoria. La memoria de mi nombre, hay que tenerlo siempre presente. Ese nombre, voy a correr porque ya en 5 minutos termino, en 5 minutos le doy lo que tengo que darle para hoy, gloria al Señor. Ese nombre, pues Dios se lo dijo a Israel, ese nombre hay que temerlo. Amen. Hay que temerlo. That's right. Y hay algunos que dicen, es que no es temer de tener miedo. No, sí, es de tener miedo. Sí, es de tener miedo. A ese nombre hay que tenerle miedo. ¿Por qué? Porque si se pronuncia vanamente, si se pronuncia incorrectamente, si se invoca en forma inadecuada, en el contexto que estamos hablando, digo, si los hebreos lo hacían, dice, porque no hará por inocente Yahvé al que tomare su nombre en vano. Es decir, al que agarrarle su nombre para cualquier cosa, al que agarrarle su nombre para cualquier charlatanería, no lo dará por inocente. Mira lo que dice Deuteronomio 28:58. Levítico número de Deuteronomio 28:58.
¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Porque estoy preparando el camino para la próxima sesión del próximo domingo, hablando de la transición que sufrió ese nombre entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Porque todo lo que estamos hablando de ese nombre en el Antiguo Testamento es verdad también de ese mismo nombre en el Nuevo Testamento. Porque no es que el nombre cambió, no es que es otro nombre, es el mismo nombre pronunciado de forma distinta. Dije, es el mismo nombre pronunciado de forma distinta. Amén. Aleluya. Mira lo que dice ahí, ese nombre hay que tenerlo. Deuteronomio 28, 58 dice, si no cuidares, se me nublan el parabrisas, ¿verdad? Con el sudor. Gloria a Dios. Parece que ya inventaron las gafas con wipe. sí, con wipes, ¿verdad? Cuando está lloviendo, gloria al Señor. Buena idea. Alguien le puso una batería ahí y ya hay gafas con wipes. Si tiene un sensor ahí, rápido Así lo necesito hace. yo cuando estoy predicando porque sudo mucho, gloria a Dios. Solo que yo necesito wipes por fuera y wipes por dentro. Con un sensor que automáticamente. Deuteronomio 28, ¿qué le dije? 58. Dice, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo, dice, temiendo este nombre glorioso y temible. Temiendo este nombre glorioso y temible. Yahvé el Señor, Yahvé Dios, Yahvé, el Eterno, gloria al Señor. Ese nombre hay que rendirle culto. Voy a correr, no voy a ir a la cita. Deuteronomio 12, 5 y 6, 2 Samuel 7, 13, ahí quedan grabados. Ahí usted puede escuchar el sermón, anotar las citas y luego buscarlas, ir y constatar literalmente lo que está diciendo. Sobre todo Deuteronomio 12, 5 al 6, donde habla de ofrecerle sacrificios, ya lo mencionamos. Ya, 2 Samuel 7, 13, 1 Reyes 8, 19, a ese nombre hay que rendirle culto, adoración. O Israel tenía que hacerlo. Ese nombre, Israel tenía que invocarlo, literalmente pronunciarlo, llamarlo. 2 Crónicas 7, 14. Ese nombre, Israel tenía que honrarlo. 1 Crónicas 16, 29, Salmo 96, 8. Mire todos los cuidados que había que tener con ese nombre. Israel tenía que honrarlo. Israel tenía que confiar en ese nombre. Aleluya. Salmo 33, 21. Ese nombre Israel tenía que alabarlo, rendirle alabanza. Salmo 61, 8. Y no solo eso, sino que a ese nombre hay que ir y hay que correr a ese nombre. Porque termino con esto por hoy. Proverbios 18, 9 dice, torre fuerte es el nombre Yahvé. Torre fuerte es el nombre Yahvé. Torre fuerte es el nombre Yahweh. La Reina Valera dice, torre fuerte es el nombre de Jehová. Dice, torre fuerte, a él correrá el justo y levantado será. Pero observe la gramática del texto. No dice Yahvé es torre fuerte, dice torre fuerte es el nombre de Yahvé. Ahora, obviamente que esa Yahvé al que hay que correr, pero Yahvé es su nombre. Y el nombre del Señor, Yahvé, es torre fuerte. Dice, a él correrá el justo y levantado será. Entonces, mire todos los cuidados que hay que tener con ese nombre. Termino con esto y siempre lo menciono cuando estoy hablando de este tema. Cuando estaba cuando estaba terminando el programa de mi maestría, el Master Degree en Teología allá en Costa Rica, en la Universidad Evangélica de las Américas, había un profesor que me decía, y cuando yo estaba
luego, porque estaba, antes de sacar mi doctorado en teología, ya yo me había preparado desde el principio con mi tesis doctoral. O sea que cuando yo me gradué como doctor en teología aquí en los Estados Unidos, ya yo tenía casi 10 años de estar trabajando ya en lo que sería la tesis doctoral. Y mi tesis doctoral tiene mucho que ver, hay todo un capítulo, y en mi tesis de maestría también, hay todo un capítulo que yo se lo dedico al nombre de Dios. Y entonces el profesor me decía, pero ¿qué es esa insistencia suya en el nombre, en el nombre, en el nombre? ¿Qué importa el nombre? Ese era uno de los profesor de la facultad. Me decía, ¿qué importa el nombre si lo importante es conocerlo a él? Pero ¿cómo lo voy a conocer a él si no conozco su nombre? ¿Cómo lo voy a conocer a él si no conozco su nombre? ¿A quién voy a adorar? ¿Cómo lo voy a adorar yo a él si no adoro su nombre? ¿Cómo lo voy a amar a él si no amo su nombre? Su nombre, su nombre, su nombre. Nombre sobre todo nombre es el nombre de mi Cristo. Ante tan glorioso nombre todos se postrarán. Todos los cielos, todas las fuerzas de oscuridad, de todo el mundo la humanidad, todos los cielos y su potestad, todos se postrarán. Nuestro corazón le adora, nuestros ojos le contemplan, nuestra lengua hoy proclama: Jesucristo es Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese nombre hay que adorarlo, ese nombre hay que invocarlo, ese nombre hay que tenerlo, ese nombre hay que tenerlo siempre presente. Y ese nombre sufrió una transición entre el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no se menciona a Yahweh, no se menciona a Yahvé. En el Nuevo Testamento ustedes saben cuál es el nombre que aparece, cuál es el nombre que es sobre todo nombre, cuál es el nombre que hay que adorar, cuál es el nombre al que hay que servir, cuál es el nombre que hay que invocar. Eso el próximo capítulo, el próximo domingo, a esta misma hora y en este mismo lugar. No se enoje, paz de Cristo. Lo que digo.